Evaristo Quispe, decano regional del Cusco, a los directores que conforman el Consejo Regional del Cusco, a todos los colegas de la comunidad del Cusco, un gran saludo especialmente por este día, que es el Día del Arquitecto. Me han invitado con mucho honor para tocar el tema del ordenamiento territorial en el Perú, ¿no? Y qué perspectivas tenemos hacia el futuro. ¿Por qué tocar este tema, el tema del ordenamiento territorial? Porque si todas las personas no participamos en el ordenamiento territorial, el paisaje, las áreas urbanas y las áreas rurales se modifican constantemente. Pero esa modificación, cuando no existe planificación, causa perjuicio en el territorio. Y a través del deterioro de los ecosistemas, los vemos cómo se contaminan las ciudades, cómo se contaminan nuestras aguas con las aguas residuales que se vierten en los ríos. Miren el caso del río Rima, que es un escándalo, pero no es el único, cómo se sueltan los residuos de las minas hacia los ríos, o también al mar, en el caso de las industrias pesqueras. Hay un desarrollo desigual y una falta de competitividad en muchas regiones del país. El índice de desarrollo humano nos muestra grandes diferencias en el territorio. Hay una amenaza y una vulnerabilidad porque la naturaleza se hace presente no solamente con los movimientos sísmicos, sino también con las intensas lluvias, las inundaciones que hacen daño a nuestros entornos poblacionales. Lamentablemente, la forma como está organizada nuestra sociedad da muestra de una exclusión territorial, ¿no? Y evidencia la pobreza en amplios sectores que se presentan no solamente alrededor de las ciudades, en estos asentamientos informales, sino también en el área rural, ¿no? Hay conflictos de competencias para poder encarar estos problemas entre las diferentes instituciones. No hay adecuado aprovechamiento de las potencialidades y de los recursos, y en general hay un insuficiente desarrollo de la infraestructura que otorga los servicios a la población. Y entonces, ante estos problemas, ¿qué hacer? ¿No? Nos preguntamos si es que el Estado es un actor pasivo en el ordenamiento territorial. Evidentemente no lo es, porque el Estado tiene funciones que cumplir y lo viene haciendo, porque interviene en la organización y en la demarcación territorial, porque modifica constantemente, crea distritos o crea provincias, como ha ocurrido en el caso del Cusco, cuando el gas de camisea se convirtió en un frente muy interesante para generar canon gasífero. Interviene en el desarrollo urbano porque son los que regulan, ¿no?, las leyes para el otorgamiento de las licencias. Interviene en el proceso de centralización directamente a través de las leyes, de la conformación de la ley de los gobiernos regionales, ¿no? Interviene directamente con la asignación de presupuestos a los gobiernos regionales, da concesiones de derechos de uso, entre los cuales uno de los más controvertidos fue la concesión de la cordillera de Ausangate, ¿no? Que justamente está colocado en el afiche que invita a esta conferencia, ¿no? También efectúa programas de titulación a través hoy de COFOPRI en general, y también tiene incidencia directa por intervención directa a través de los proyectos nacionales, ¿no? Como por ejemplo los proyectos de irrigación Olmos, o la construcción de este puente más largo en Iquitos, uniendo las dos riberas del río Italia, y en donde va a tener toda una variedad, una conformación del área urbana como consecuencia de unir dos riberas que hoy se cruzan, pues, se comunican a través de un viaje en barcaza, casi de media hora, ¿no? Y entonces, esa participación directa, pues, lo compromete a efectuar acciones en forma más coherentes. La población en general y la sociedad civil no puede estar pasivo a esta intervención de que hace el gobierno, porque el gobierno también hace cosas. También cumple funciones con respecto a lo que es el desarrollo del territorio, porque promueve la planificación territorial de manera participativa con la finalidad de lograr el desarrollo económico, social, ambiental de nuestro territorio y ser competitivos a nivel internacional. Y ahora nos corresponde hacernos la pregunta si es verdad
que esta política que postula el gobierno, ¿no? Se ha logrado. Pero veamos cómo ha invertido el gobierno en los últimos años para ver si el territorio ha modificado. Porque la historia empieza por el año 1990, ya tenemos pues, varios años en ese sentido. Porque en 1990 se aprobó el Código del Medio Ambiente. En el 2001 se declaró de interés nacional la zonificación económica y ecológica. En el año 2001, la inversión pública en ordenamiento territorial globalizaba en el orden de los 24 millones. En el 2005 se aprueba la Ley General del Ambiente. También se crea el Ministerio del Ambiente. En el año 2006, el Ministerio del Ambiente aprueba la guía metodológica para la formulación de la zonificación económica y ecológica. En el 2010 se aprueban los lineamientos de política del ordenamiento territorial. En el 2013 se aprueba la guía metodológica de los instrumentos del ordenamiento territorial, donde crea 3 instrumentos técnicos específicos que viene a ser ya no solamente la zonificación económica ecológica, sino los diagnósticos integrales y los estudios especializados. Igualmente, en el año 2013 se aprueban los lineamientos de los proyectos de inversión públicas que están destinados para ordenamiento territorial. Y de esta forma da un gran apoyo a los gobiernos regionales y a los gobiernos municipales para que el ordenamiento territorial se haga a través de proyectos de inversión pública. También en el año 2013 se toma un acuerdo nacional sobre el ordenamiento territorial, donde, como se sabe, participan partidos políticos, la sociedad civil, las organizaciones de base, ¿no? Para tomar un consenso de lo que significaban los diferentes problemas del país, pero en este caso específico sobre el ordenamiento territorial. Y lo interesante es que como consecuencia de esta participación del MEF en el tema del ordenamiento territorial en el 2013, imagínense que en el año 2015 la inversión pública en ordenamiento territorial llega a los 142 millones. Observe entonces, fíjese, no es poco lo que se ha invertido en el ordenamiento territorial y es más, hoy se está dando un gran impulso. En estos 30 años, porque hoy estamos en el 2020, empezó en el 1990, en estos 30 años nos tenemos que hacer una reflexión y una autocrítica. ¿Cuánto ha cambiado nuestro territorio? ¿Cuánto ha cambiado nuestro paisaje? Y si es que realmente hemos logrado conseguir el desarrollo económico y social. Pero regresando al tema, pues la planificación del territorio implicaba elaborar planes de ordenamiento territorial a nivel macrorregión, a nivel nacional, a nivel macrorregional, planes de ordenamiento territorial regionales específicos para que en cada región se puedan elaborar planes de ordenamiento territorial y al interior de ellos, ¿por qué no?, como estudios especializados, entrar a también planes de lo que se conoce mesoordenamiento o estudio de zonificación para las cuencas, comunidades específicas, ¿no? Y también se faculta hacer planes de ordenamiento territorial a nivel local. Hay en ese sentido, cuando hablamos de nivel local, ¿no? Estamos hablando no solamente de provincias, también distritos, nos podemos encontrar que hay distritos y provincias que tienen una connotación urbana rural, por lo cual es entendido el plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, también incluso se han planteado para regiones muy urbanas, pues estos estudios territoriales, como por ejemplo en el Callao, como lo vamos a ver. Entonces, el ordenamiento territorial es una política de Estado que está expresada pues, como un proceso donde intervienen actores del lado político, de la esfera técnica y también de la esfera administrativa, para que en su conjunto tomen decisiones concertadas. ¿Para qué? Como decíamos, para la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio. Y entonces, al ser un proceso ordenado, ¿no? Naturalmente hay que hacer el estudio general de todo este territorio, hay que otorgar competencias a los diferentes gobiernos regionales y municipales, ¿no? Y hay que elaborar estos instrumentos de gestión. ¿Para qué? Para establecer mecanismos técnicos que orienten la regulación y promoción de la localización, ¿no? Que conllevan naturalmente al desarrollo de las poblaciones en forma ordenada,
¿no? Realmente complementándose con actividades económicas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Ejemplos de ellos, naturalmente, podemos ver en estas fotografías el caso del proyecto Olmos, que a través del embalsamiento se obtienen miles de hectáreas que luego son convertidas, ¿no? En áreas agrícolas de producción que están destinadas mayormente a la agroexportación. El territorio, que era un territorio desértico, se ha transformado en forma increíble con grandes inversiones. Pero también hay otros recursos, naturalmente, como es el recurso eólico o con la captura de la energía solar, ¿no? Como el parque solar que existe en Moquegua, ¿no? Y en donde significa pues un aprovechamiento sostenible de los recursos. Es esencial que en este proceso ordenado, concertado de actores sociales y políticos, se deben sentar en mesas de diálogo, en mesas de trabajo, para lograr consensos. Pero la facultad en sí del ordenamiento territorial está otorgada al Ministerio del Ambiente, que es la institución encargada de conducir la política, aprobar los criterios, aprobar las herramientas y los procedimientos para el ordenamiento territorial. Entonces, en ese sentido y para cumplir ese objetivo, el Ministerio del Ambiente asesora y orienta a los gobiernos regionales y locales en la formulación de sus planes de ordenamiento territorial. El objetivo esencial que debe gobernar a todos, tanto al MINAM, que es el que asesora, como a los gobiernos regionales y municipales, es que a través del ordenamiento territorial debemos lograr el uso y ocupación ordenada y sostenible del territorio en armonía con sus recursos, con sus servicios ambientales, con su diversidad biológica y ecosistemas, en el marco del desarrollo con inclusión y prevención. Y acá obsérvense que se ha incorporado un concepto de inclusión y prevención, porque inicialmente la primera generación de los estudios sobre el tema no se hablaba de la necesidad de alcanzar, de contribuir, ¿no? A reducir las diferencias entre los diferentes sectores poblacionales. Hoy ya se habla de la inclusión social, ¿no? Y de prevención por los grandes problemas que existen por el riesgo y el cambio climático. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente orientando sosteniblemente los procesos de desarrollo de las actividades económicas. Para poder entender eso, por ejemplo, miren cómo es posible que las lluvias del norte, ¿no? Hayan destruido kilómetros de carretera. Es decir, y la ejecución de una carretera es una inversión, es un desarrollo, pero fue hecho de un modo que no tenía el concepto de sostenibilidad y por eso se destruyeron miles de kilómetros de carretera. Evidentemente significa que en cada proyecto que ejecutemos, no solamente de naturaleza productiva, como la explotación forestal, sino también en los proyectos de infraestructura, debería tenerse presente el concepto de sostenibilidad. Ahora, el plan de ordenamiento, como mencioné en un principio, pues para evitar las disparidades que existen en los diferentes planes de ordenamiento que se ejecutan en las diferentes regiones, ¿no? El MINAM aprobó una guía metodológica para la elaboración de los instrumentos técnicos sustentatorios para el ordenamiento territorial y que, en forma resumida, nos señala que deberían hacerse estudios de zonificación económica y ecológica, que es para conocer todas las actividades que se desarrollan en el territorio. Cuando el estudio nos revela la necesidad de profundizar los estudios, se hacen estudios especializados, lo que está marcado como EE, y luego, ¿no? Se integran ambos estudios para obtener diagnósticos integrales del territorio. Y con ello, entonces, con el conocimiento del territorio, se establecen las políticas, ¿no? Que habría desde el punto de vista social, económico, cultural, normativo y ambiental. Normativo porque probablemente también sea necesario modificar normas que indebidamente se van aplicando en el territorio. Y de esa forma se estructura este plan de ordenamiento territorial. ¿Para qué sirve el plan? Naturalmente, como un elemento orientador y debe compatibilizarse
con los planes de desarrollo concertados que existen en todas las regiones, con todos los proyectos de inversión que se haga y en general con las políticas públicas. Mire, el mayor ejemplo de eso es cómo nos sorprende, como les decía, esa concesión de la cordillera Usangate, ¿no? ¿Cómo es posible que haya sido aprobado por el Ministerio de Energía y Minas la concesión, cuando esto ya estaba incorporado en el plan base de ordenamiento territorial? Y lo sorprendente es que cuando se hacen las consultas, eso está en el internet, cuando se hacen las consultas a los organismos regionales, hay una respuesta o de silencio o una respuesta en el sentido de que todavía no estaba aprobado el plan de ordenamiento territorial. Y entonces, ¿quién es el culpable de ello? ¿Cómo actuar en esos casos cuando todavía no está aprobado el plan de ordenamiento territorial? Es decir, como si no existiera nada, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la utilidad del ordenamiento territorial? Pues mantener un poco a la inversa de lo que planteé de las afectaciones, es mantener el equilibrio de los ecosistemas, el aprovechamiento sostenible y disponibilidad de los recursos naturales, pues no hacer la deforestación, ¿no? Generar oportunidades de desarrollo y competitividad con enfoque territorial, obtener la rentabilidad de inversiones, ya no solamente en términos económicos, que normalmente se busca en los proyectos de inversión, indiscutiblemente en la inversión privada, pero incluso en la inversión pública se busca de que se obtenga beneficios económicos. Ahora de lo que se trata es que también se tenga beneficios en términos sociales y en términos ambientales. Obviamente las intervenciones de estos proyectos deben reducir la exclusión, deben reducir la marginalidad y reducir, por supuesto, las condiciones de pobreza. Es decir, ya no solamente hay que ver los beneficios económicos, sino de alguna forma para revertir las disparidades, ¿no? Sociales en la población. Y un tema también muy fuerte en el tema es reducir las condiciones de vulnerabilidad, conociendo el territorio para identificar aquellas zonas de alto riesgo que podrían generar embalses, como ha ocurrido periódicamente en nuestro territorio tan agreste, en donde a través de los movimientos sísmicos se producen deslizamientos y luego se producen embalsamientos que luego amenazan a dañar pues, el territorio y producir víctimas. Y entonces es necesario conocer nuestro territorio por eso para prepararnos, ¿no? Y no nos sorprenda inadvertidamente. Y para ello, obviamente, hay que compartir una visión una visión compartida del desarrollo, pero también, ¿no? En coordinación con los diferentes niveles de gobierno. ¿Qué lineamientos importantes se ha hecho en los últimos años para apoyar la ejecución de los planes de ordenamiento territorial? Y es la aprobación que ha dado el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? En donde le da carácter de proyecto de inversión pública a los estudios de ordenamiento territorial. ¿Qué comprendería ese financiamiento por parte del Estado? Comprendería la etapa de preparación del estudio, ¿no? Se refiere a la definición de objetivos, enfoque, planes de trabajo, el financiamiento de la ejecución propiamente del diagnóstico, que significa lo que ya he ido comentando, la zonificación ecológica, los estudios especializados, el diagnóstico integrado, la etapa misma de formulación del plan de ordenamiento territorial, pero no se queda ahí, porque probablemente la principal crítica que podemos hacer en este momento es que los estudios solamente han comprendido estas tres primeras etapas, y no se ha pasado a la siguiente etapa, que es la etapa de implementación, que es la aplicación de políticas y criterios para el uso y ocupación del territorio, y también la etapa de monitoreo, porque las siguientes etapas que se tienen para aquellas regiones que ya tienen un plan de ordenamiento, no solamente es esperar a la actualización del plan para ver cómo ha cambiado por las intervenciones de los grandes proyectos nacionales y regionales, sino porque es necesario pasar a una etapa de implementación y monitoreo. Y la pregunta es cómo estructurar esos proyectos de inversión. Porque para poder sustentar un financiamiento de parte del gobierno nacional, pues hay que sustentar cuáles son los conceptos para el gasto. Y aquí está explicado, ¿no? Que permitiría, por ejemplo, ¿no? Financiar la implementación de una oficina, efectuar capacitación, ¿no? Dar asistencia técnica,
¿no? Dar asistencia técnica permanente en las 4 etapas, incluyendo hasta el monitoreo. Es decir, hay que trabajar profundamente para poder llegar hasta la etapa de implementación y monitoreo. ¿Qué se ha hecho con el dinero invertido y cuánto se ha avanzado? Pueden observar que, ¿no?, se tiene 15 estudios de zonificación económica ecológica aprobados que corresponden a 15 gobiernos regionales. En el 2010 se aprobó Madre de Dios, San Martín, Cusco, Callao y Amazonas. 5, Cusco tiene su plan de ordenamiento territorial desde el 2010. Del 2011 al 2015 se aprobaron 8 zonificaciones económicas ecológicas, perdón, zonificaciones ecológicas estoy hablando. En el año 2017, ¿no?, se incorporaron 5 provincias más, y esto representa que un poquito más del 50% del país cuenta con estudios de zonificación económica y ecológica. Pero también, ¿no?, hoy continúan los otros departamentos o regiones, ¿no?, con diferentes grados de avance. Podemos ver que hay regiones que tienen un atraso injustificado, porque hoy ya no solamente tienes la posibilidad de hacerlo con tus recursos regionales, ¿no?, sino que el MEF te financia proyectos y lo único que tienes que hacer es programarlo, planificarlo, sustentarlo para poder ejecutar estos planes de ordenamiento. Y entonces, muy rápido, la zonificación económica y ecológica lo que plantea pues es conocer el medio físico, porque estamos hablando de descubrir las potencialidades que tiene el territorio, ¿no? Con el estudio de sus componentes del territorio, ¿no?, como son su fisiografía, la geodinámica, el clima, la geología, la geomorfología, los suelos, la hidrología, el análisis de las cuencas y subcuencas, el medio biológico, ¿no?, es decir, lo que se desarrolla en su superficie, como es la vegetación, la foresta, la fauna, cuáles son las zonas de vida, los estudios socioeconómicos, como las actividades agropecuarias, los flujos económicos, turísticos tan importantes para el caso del Cusco, y con ese estudio, con todo ese conjunto de estudios se elaboran los planes respectivos y se toma conocimiento del territorio. Esto significa que a través de esos estudios se conoce cuáles son las potencialidades y se elaboran los estudios temáticos en cada uno de los componentes, de forma tal que el análisis del territorio desde el punto de vista físico nos permite, y biológico nos permite identificar cuáles son las unidades ecológicas, y el análisis de las actividades socioeconómicas nos permite identificar unidades socioeconómicas, y a través de ellos se identifican unidades ecológicas económicas que son luego materia de planificación. En cada una de ellas se plantean, ¿no?, se trata de identificar, cuáles son las zonas urbanas, las zonas de recuperación, sus zonas productivas, ¿no?, cuáles son las zonas de protección, ¿no?, por el valor natural que tienen sus áreas, ¿no?, y las zonas de tratamiento especial, como son las áreas con patrimonio arqueológico, ¿no?, como inmensamente lo tiene la región del Cusco. Así se pueden elaborar estos planes de zonificación económica ecológica, ¿no?, en donde, por ejemplo, esta es una provincia mayormente urbana, que es el Callao, ¿no?, pero se tiene identificado las diferentes zonas, ¿no?, porque sobre cada una se puede plantear pues propuestas específicas. Y entre los planos, por ejemplo, cuando se cruza información, se puede descubrir, como este caso, que cuando hablábamos, ¿no?, sobre el análisis de la pendiente, cuando son muy altas, ¿no?, todo el territorio está mapeado, está identificado, la zona de riesgo, pero cuando uno llega a la microzonificación puede encontrar, por ejemplo, el análisis de cómo el caso de la ciudad de Urubamba afecta pues al alto riesgo, porque podrían producirse deslizamientos desde el Nevado del Chicón y estarían, digamos, afectando directamente al centro poblado, ¿no? Entonces, este es el análisis que tienen que hacerse para advertir y, por supuesto,
ya con análisis mayor, se pueden hasta identificar cómo se podrían estar afectando en términos de vidas humanas, de daño de la infraestructura, etc. El análisis de la zonificación económica y ecológica puede identificar, este es un ejemplo del caso de Ucayali, identificar la superficie deforestada por periodos, ¿no? Porque bien se sabe que deben propugnarse programas de reforestación tecnificado, pero no la deforestación irresponsable que luego prácticamente no puede recuperarse. O los casos en este caso, la zonificación económica y ecológica, ¿no? Para evaluar los terrenos dedicados, por ejemplo, a la conservación, qué porcentaje son, cuáles están identificados, y que ayudan a hacer una valorización, ¿no? Porque el Consejo Nacional de Tasaciones, para ayudar a hacer valorizaciones de los terrenos, ¿no? Necesita conocer cómo estarían calificadas, porque para cada una de ellas pues tiene un valor distinto. También la zonificación ecológica lo que nos dice es que tenemos que identificar qué usos serían recomendables para cada una de estas unidades ecológicas y económicas, y se recomienda pues determinados usos en función a su potencial, ¿no? Igual, ¿no? También se debe construir un sistema de información geográfica de forma tal que a través de este sistema de información georreferenciado se pueden elegir territorios, como decía, ¿no? En donde se identifica cuál es el uso actual, porque está en la información cartográfica, pero a su vez, ¿no? Plantea cuáles son los usos recomendados para estos territorios. Entonces, ¿para qué sirve esta zonificación? ¿No? Sirve para, ¿no? Promover el desarrollo de sus actividades productivas. Estamos hablando del desarrollo agropecuario y forestal, la articulación entre actividades productivas y extractivas, articulación entre lo rural y lo urbano. Entiéndase muy importante entre extractivas y productivas, porque no solamente debemos ser un país dedicado a la extracción minera, sino debemos contribuir a generar valor agregado. Articular entre lo rural y lo urbano, que hay que establecer un equilibrio en la accesibilidad a la población rural hacia las ciudades, pero también generar un grado de autosuficiencia del espacio rural. Una articulación entre el crecimiento económico y el desarrollo social, como les dije, hay que producir, ¿no? Hay un impacto económico en los diferentes sectores sociales. Hay que viabilizar el acceso a la propiedad y democratización de la tierra para promover nuevas inversiones en microempresas. El Cusco no ha estado alejado de los temas de zonificación económica y ecológica, elaboró un estudio de zonificación ecológica y que a su vez, ¿no? Que ha permitido conocer el territorio de la provincia del Cusco y que a su vez ha permitido pues, que se elabore un plan base de ordenamiento territorial de la región Cusco, y en donde, como puede verse, pues se hace una caracterización del espacio regional, se identifican las diferentes unidades ecológicas económicas o sus sistemas, y a partir de ello se hacen propuestas, ¿no? Pero lo interesante es hacer una propuesta de ordenamiento territorial, naturalmente con sus planos y con diferentes, planteando sus zonas con diferentes usos. Y lo interesante son las conclusiones, ¿no? Porque después de elaborar el plan, ¿no? Nos estaría diciendo qué tenemos que hacer. Entonces llama la atención que, por ejemplo, lo que dice entre sus recomendaciones es diseñar la guía metodológica de POT que contenga el marco teórico conceptual del por qué ordenar el territorio. Es decir, no se puede entrar solamente a decir ya voy a hacerlo porque hay una obligación de tipo académica, no, sino tienes que conceptualizar tu unidad económica y ecológica y qué buscas a partir de sus potencialidades, qué es lo que buscas ordenar. Y en función a ello, construir una visión de desarrollo consensuada. Después, contar con un diagnóstico integral del territorio
y no solamente una caracterización, y por lo tanto ellos reconocen que el plan base que se ha elaborado, ¿no? Llega solamente al nivel de caracterización y no llega a ser un diagnóstico integral. Igual llama la atención también de que entre sus recomendaciones hay que determinar los problemas claves para el ordenamiento territorial. Y entonces uno cuando analiza esto da la impresión de que lo que se ha hecho es se ha trabajado con fuentes secundarias, ¿no? Y no ha habido un suficiente comprobación en campo o discusión en mesas temáticas, ¿no? Con los diferentes actores económicos para identificar cuáles son los problemas claves. Después, hay cierta duda respecto a cómo construir una propuesta del uso del territorio y de sus recursos naturales en base a la zonificación económica y ecológica, como también una propuesta de ocupación del territorio, porque las propuestas hasta el momento de ocupación del territorio son generalizados, ¿no? Y también, ¿no? Se habla en ese momento de contar con financiamiento del plan de ordenamiento territorial, como conformación de unidad técnica de especialistas y expertos para la formulación y seguimiento del plan de ordenamiento territorial, en el entendido que este estudio es un plan base, no es un plan de ordenamiento territorial final. Vale la pena señalar que este tema del financiamiento del plan de ordenamiento territorial parece que fue un problema general de todos los planes de ordenamiento territorial en todo el país, que por esa razón el MEF aprobó pues, este sistema de financiamiento. Pero esas son las evaluaciones del grupo que trabajó ese plan de base. Pero también hay otros académicos, ¿no? Desde la universidad que se hacen críticas al plan de ordenamiento territorial y a la zonificación económica y ecológica. Por ejemplo, hay una ausencia de un debate conceptual y participativo del ordenamiento territorial para la adecuación a las particularidades de cada región. Es decir, esto no es una tabla que se copia por igual en todas las regiones, porque cada región tiene sus propias particularidades. No es lo mismo una región de la costa con amplio espacio desértico como las zonas como el Cusco o Ayacucho, que son zonas altamente montañosas, ¿no? Y en donde no existen llanuras extensas, sino la agricultura se desarrolla en sus cuencas, ¿no? Después se ha creado un proceso complejo de instrumentos de zonificación económica ecológica, estudios especializados, diagnósticos integrados, y el plan mismo, ¿no? Pero termina siendo un poco complejo, ¿no? Y en donde, si bien es verdad, están dirigidos a promover las inversiones para desarrollar actividades productivas, no se entiende cómo se relaciona la promoción de la inversión con el ordenamiento del territorio, ¿no? Igualmente, ¿no? El plan de ordenamiento del territorio, ¿no? No se entiende bien cómo regula y promociona la localización del desarrollo de los asentamientos humanos o de las actividades económicas, sociales y el desarrollo físico y espacial. Y fíjense que las preguntas y los comentarios son críticos, son fuertes, porque aquí se dice que va a orientar la localización de los asentamientos humanos, pero nosotros sabemos que el 70% de la población, si es que no es más, se ocupa en forma informal, en forma espontánea. ¿Acaso piensa en el plan de desarrollo urbano, piensa en el plan de ordenamiento territorial? De repente, en algunos casos podría ser, pero la pregunta es cómo, ¿no? Desde el plan de ordenamiento territorial puede orientar. Y quizás no lo entendemos, ¿no? Completamente, porque hay una visión de lo que significa el crecimiento de las ciudades, ¿no? Como si se formaran cordones continuos de expansión continua de las ciudades, y no la creación de nuevos asentamientos o de nuevas ciudades. Porque la política urbana en nuestro país está ajeno al concepto de nuevas ciudades. En el Brasil se han construido, no se han propuesto, más de 150 nuevas ciudades, ¿no? Pero no es solamente en el Brasil, en otras ciudades para poder atender al crecimiento de la población se han ido construyendo nuevas ciudades. Y entonces, ¿por qué en el Perú también no se piensa en fortalecer el crecimiento de nuevas ciudades de repente a partir de capitales distritales que pueden crecer y desarrollarse? Bueno, también está ajeno el componente del patrimonio cultural, los asentamientos humanos,
¿no? Y los lineamientos estratégicos y normativos para clasificación y uso del suelo, un poco complementando la anterior crítica, ¿no? Y probablemente también una crítica muy fuerte y que podríamos nosotros asociarlo a la crítica que ha hecho el mismo plan, o la recomendación que ha hecho el mismo equipo técnico del plan base, es que no existen cuadros de profesionales capacitados interdisciplinarios y con la experiencia en la temática, estando ausente la ecuación metodológica en los diferentes ámbitos, tipo y uso del suelo en las regiones. Entonces, imagínense, si hay una política nacional de promover estudios de zonificación económica y ecológica y los planes de ordenamiento territoriales, ¿no? La pregunta es si habrán cuadros técnicos especializados para encarar en todo el país la ejecución de estos planes, ¿no? Y ojo que no solamente es dominar las técnicas para conocer, por ejemplo, el potencial del suelo, ¿no? La productividad del suelo, sino también para ver cómo esos suelos pueden convertirse en políticas y en la identificación de proyectos de inversión. Pero el mismo Ministerio del Ambiente también entiende que tiene que perfeccionarse. Y entonces, por ejemplo, ¿no? A partir de la política de gestión ambiental, ¿no? Han descubierto nuevos temas que no se habían tratado en los estudios. Por ejemplo, cuando estamos hablando de conservar los ecosistemas, los recursos, falta el conocimiento y el estudio de la flora y la fauna. Falta conocer las áreas prioritarias para la conservación, hay que identificar prioridades. Falta definir, ¿no? Subsistemas, subsistemas ecológicos, ¿no? Y desde el punto de vista de la adaptación al cambio climático, no se construyen escenarios de riesgo, ¿no? Contra posibles inundaciones o sequías o heladas o deslizamientos, o el monitoreo de cambios en los ecosistemas terrestres, o qué poblaciones están en riesgo, como el ejemplo que mostré para el caso del Urubamba, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión de residuos suelos, no se incorpora cuál es el análisis para la óptima localización de los sistemas de tratamiento y disposición final de residuos sólidos. No hay una política específica de cómo plantear, identificar los lugares de disposición de los residuos sólidos y los tratamientos que deberían darse, porque esto de alguna forma afecta al suelo y también a las posibles aguas que pudieran haber. Pero también tiene que haber un tratamiento racional y tecnológico como hoy hay en el reciclaje de los productos y en la reutilización de los productos. También desde el punto de vista de la gestión integral marina, identificación de zonas marinas costeras degradadas, monitoreo de la salud de los ecosistemas marinos costeros y análisis de la erosión física de playas que no se han contemplado en los estudios de las regiones costeras. Y acuérdense que este tema toma mucha fuerza también, ¿no? Justamente a propósito del efecto del niño costero. Y respecto a la contaminación, que tampoco no se ha, digamos, entrado a profundidad, ¿no? Es la información sobre calidad del agua, características físico-químicas biológicas de metales pesados, ¿no? Y la identificación de suelos degradados para su recuperación, cómo entrar a la recuperación a pesar que desde un principio sí se contemplaba. Como puede ver, hay recomendaciones y críticas desde todos lados. Pero también hay algo muy interesante en el caso del Cusco, porque el gobierno regional promovió realizar una evaluación, ¿no? Planteando y analizando cuáles son los avances y la agenda pendiente, qué cosa hay por hacer. Y en este estudio se identificaron las siguientes actividades con diferentes grados de prioridad, ¿no? Y estas también resumen la forma como encarar justamente para entrar al plan de ordenamiento territorial versión final. Entonces, se habla de, por ejemplo, mejorar las coordinaciones para lograr el soporte político institucional, logístico y financiero para la continuidad acá pueden leer que se refiere al fortalecimiento del desarrollo de capacidades sobre el ordenamiento territorial, porque así se llama el proyecto que sería financiado por el MEF. Hay que hacer ajustes integrales en los enfoques y alcances en la metodología para la formulación de los estudios, como ya se había identificado en los otros comentarios,
¿no? El complemento orgánico de la zonificación económica y ecológica, considerando sus alcances, contenidos esenciales, ¿no? Mejorar la dicción porque en cada región se utilizan términos diferentes como, y están hablando digamos, de dimensiones distintas, ¿no? Hay que uniformizar ese tema. Hay que fortalecer, hay que replantear el comité técnico especializado encargado de elaborar estos estudios, porque en el caso específico del Cusco se habla de que este equipo se ha disminuido porque se acabó el presupuesto, ¿no? Entonces, y no hay presupuesto por parte del gobierno regional. En todo caso, eso se puede actualizar o se puede conocer con información última, ¿no? Un tema interesante es la formulación de un plan de sensibilización, ¿no? Para que la colectividad en general conozca de estos estudios, ¿no? Con la difusión de la información y promover la participación de la población en los foros, talleres. Y algo que es esencial también, que ya está en camino en diferentes regiones, ¿no? Ya está en camino en el Cusco también, es un sistema integrado de información, ¿no? En donde esté toda la información mapeada, ¿no? Y que luego se va a ir actualizando, pero lo importante es que tiene que ser esto a disponibilidad de la población. Pero lo que llama la atención también en el tema de hablar del ordenamiento del territorio es que hay otro sector, otro ministerio que también interviene en el territorio, que no es el Ministerio del Ambiente. Y estamos hablando del Ministerio de Vivienda, porque el Ministerio de Vivienda, pues en su diagnóstico, cuando habla de la problemática de la vivienda urbana, habla que el 46% de las regiones del país tiene planes de acondicionamiento territorial. Y ojo, cuidado de acondicionamiento territorial. Para que, digamos, entendamos qué fácil es confundirnos, la misma municipalidad tiene la sugerencia de ordenamiento territorial, pero no hace ordenamiento territorial, sino hace planes de acondicionamiento territorial. De cómo nos entendemos, ¿no? Por eso es que se hablaba de establecer solamente un solo glosario de términos a nivel nacional, porque nos confundimos cuando leemos los estudios. Habla pues de la informalidad tan fuerte que hay en todo el país, ¿no? Habla de la ineficiente gestión del suelo y del desarrollo urbano, porque como les decía, es la informalidad la que gana, no responde a la planificación. Pero sin embargo, ¿no? Hay inversión en infraestructura en las ciudades, ¿no? Hay proyectos de inversión de una escala pues, pequeña, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Hacer pistas y veredas en 2 cuadras, o muros de contención de 80 metros, o parques, un parquecito de 1.400 metros, y ni siquiera ocupando toda la manzana. Y algunas veces hay intervenciones urbanas de ese tipo, que realmente tienen muy bajo impacto, ¿no? Entonces, acá alguien tiene que priorizar para hacer proyectos de mayor escala. Y por eso, dentro de los lineamientos de política del sector vivienda, se tiene que fortalecer la planificación territorial del desarrollo urbano. Y ojo, aquí da la impresión que se está superponiendo con el MINAM. Habla de hacer planificación territorial y urbana. ¿Qué significa territorial y urbana? Ya sabemos del urbana a través de los planes de desarrollo urbano. Habla de planificación territorial y se refiere al ámbito urbano y rural, de manera coordinada con los 3 niveles de gobierno, ¿no? Y con la participación ciudadana en la planificación territorial y urbana. Y da la impresión que estaría chocando entonces con el Ministerio del Ambiente. Acá otro objetivo ¿no? de política es el de impulsar la articulación funcional de los centros poblados y el desarrollo urbano sostenible, ¿no? Establecer redes de centros poblados articulados con los principales mercados y con ciudades intermedias fortalecidas, espacios públicos inclusive libre de discriminación y todo tipo de violencia, ¿no? Y entonces, como vemos, hay casi una similitud. Pero veamos qué estrategia postula el sector vivienda. Plantea una estrategia de desarrollo territorial. Cuidado. ¿Estamos hablando acaso de la estrategia de ordenamiento territorial? Una estrategia de ciudades sostenibles, una estrategia para la conciliación de la formalidad urbana y una estrategia de vivienda. Entonces, 2 estrategias que probablemente se tenga que coordinar con el Ministerio del Ambiente es la estrategia de desarrollo territorial y la estrategia de ciudades sostenibles. Ahora, el Ministerio de Vivienda,
ha reglamentado sus políticas con reglamento de acondicionamiento territorial, y de aquí uno de sus instrumentos es el plan de acondicionamiento territorial. Y tiene otros instrumentos que no los vamos a tocar, no son los efectos de esta reunión, pero el plan de acondicionamiento territorial, cómo se ha comportado en el país, porque el Ministerio de Vivienda también impulsa la ejecución de estos planes. Y entonces las estadísticas al presente, al año 2020, nos indica que de 196 provincias, ¿no? 88 tienen planes de acondicionamiento territorial. Y eso significa el 45% de las provincias. Si lo vemos en términos de población, ¿no? Se ha invertido el porcentaje, porque ese mismo número de provincias representan el 64% de población. Es decir, los estudios se han dirigido a aquellas provincias que tienen más población, que obviamente tiene lógica, ¿no? Y cómo, por ejemplo, se ha orientado, ¿no? En su aplicación en las diferentes provincias. Miren, en el caso del Cusco, ¿no? Este es el modelo de desarrollo territorial, es decir, abarca un territorio, ¿no? Que incorpora centros poblados dentro del conjunto de su provincia, a lo que algunos le llaman el hinterland, su área de influencia inmediata, y que tiene acciones permanentes con la ciudad, ¿no? Y dentro de este hinterland, dentro de este ámbito, lo que tiene que hacer es, obviamente, ¿no? Defender el patrimonio natural, cultural, planificar la ocupación y uso del territorio, desarrollar inversión pública y privada, ¿no? ¿No? Yo solamente les pongo un ejemplo, esta es una bonita oportunidad para ponérselo a los amigos del Cusco. Fíjense, nosotros sabemos, y he escuchado a algunos arquitectos del Cusco, que dice, hemos perdido la batalla en la ocupación de las laderas en el Cusco, porque todas las laderas ya están invadidas. Y sin embargo, cuando uno va a Quito, uno ve como una suerte de entorno paisajístico, que las laderas están en su forma natural. Y cuando yo les comentaba, pero ¿y acá no se produce ninguna invasión? No, porque apenas el primero que construye una casa o la ocupa, inmediatamente se interviene y se le demuele, ¿no? Porque está absolutamente prohibido. Porque eso es patrimonio, eso le da valor a la ciudad, le da valor al territorio, al paisaje urbano, al paisaje rural, ¿no? Y ese es un patrimonio que tiene que cuidarse. Y para eso son los planes de acondicionamiento territorial, porque como decíamos, define roles y funciones de los centros poblados en el sistema urbano, establece la organización físico-espacial, y a través de esta organización física espacial, que lo que busca es conseguir la máxima funcionalidad del sistema, garantizando la accesibilidad de sus diferentes actores, ¿no? Evidentemente orienta para identificar cuáles son los proyectos de infraestructura que deben realizarse. Quiero decir, ¿no? Los proyectos de vías, ¿no? De modernización de las vías, de ubicación de paraderos, ¿no? De los equipamientos que debe haber, no solamente en la ciudad, sino también en los diferentes centros poblados, ¿no? Y todo dentro del marco de una visión naturalmente sostenible. Ahora, el Cusco ha hecho una serie de estudios muy interesantes, ¿no? Porque tiene un plan de desarrollo urbano para la provincia del Cusco, tiene un plan urbano del distrito, tiene un plan de desarrollo metropolitano con visión hasta el 2037, el plan de acondicionamiento territorial. Me ha llamado la atención encontrar dos versiones del plan de acondicionamiento territorial. Como pueden ver, 2018-2038, y hay otro 2017-2037, el que le he mostrado es el 2037. Y esquema de ordenamiento urbano, ¿no? Para una subregión Cusibamba, ¿no? Como plan integral específico para sectores de la ciudad. Y algo muy interesante, a través de conseguir financiamiento sustentado ante el MEF, este proyecto 41ZRE, que es el estudio de las condiciones de habitabilidad en zonas de reglamentación especial, porque nosotros sabemos que en los planes urbanos se definen zonas de reglamentación especial. Y miren qué interesante, ¿no? Que si antes no había financiamiento por el lado de las municipalidades para ejecutar estos estudios, hoy se pueden armar perfiles de inversión, proyectos de inversión pública para efectuar estos estudios que luego van a orientar, y ese es obviamente el compromiso,
la identificación de proyectos y de acuerdo al financiamiento tienen que luego ejecutarse y monitorearse. Y entonces se garantiza el camino para su implementación. Bueno, esta zona, este es el plano de zonificación, ¿no? Del plan de conocimiento territorial. Entonces se plantean diferentes zonas, estoy acá poniendo un ejemplo nada más, con la identificación de las zonas de aptitud urbana, ¿no? En donde, por ejemplo, no está permitido pues, una agricultura intensiva o permanente, minería, pero a la inversa, ¿no? En zonas productivas de uso sostenible que tienen aptitud agrícola o aptitud forestal, estaría prohibido pues infraestructura industrial, ¿no? O en la zona de protección patrimonial, ¿no? Que hay de tipo de zona de protección patrimonial y específicamente zonas de, por ejemplo, la del Capañac, ¿no? O de sitios arqueológicos, también hay restricciones porque no restricciones, sino hay impedimento, prohibición de cambiar el uso, ¿no? Ahora, y ya para terminar, si tenemos que resumir, ¿qué recomendaciones obtenemos para el futuro? Creo que el mejor acercamiento integral, aparte de estas observaciones que hemos leído, recomendaciones a través de lo que recomiendan los equipos técnicos, ¿no? Y las evaluaciones que hacen los gobiernos regionales, ¿no? El Acuerdo Nacional también en el año 2013 conformó un equipo, ¿no? De una comisión encargada de evaluar cuánto se ha hecho y realmente se está debidamente enfocado, ¿no? Para la construcción de la política de Estado 34. En esta comisión de representación horizontal, como dije, están los diferentes partidos políticos, también está la academia, los colegios profesionales, ¿no? A mí me ha dado gusto identificar que en esta comisión han participado 4 arquitectos, por el lado de la CONFIE, por el lado de la academia, por el lado de órganos especializados, y plantean, ¿no? Hacen una evaluación de todo lo trabajado, todo lo que de alguna forma ahora más o menos le he resumido, y plantean lo siguiente, ¿no? Es el compromiso a seguir, ¿no? Con este proceso estratégico integrado, eficaz y eficiente de ordenamiento y gestión territorial, pero que asegure el desarrollo humano en todo el territorio nacional en un ambiente de paz. Es decir, hay un cambio en la visión que no está dirigido solamente al aprovechamiento de los recursos naturales exclusivamente o el desarrollo de potencialidades económicas, sino de asegurar el desarrollo humano. Y eso es un gran cambio en la visión de por qué se hace ordenamiento y gestión territorial. De que este proceso debe basarse en el conocimiento y la investigación, porque es la única forma de entender la diversidad del territorio y la sostenibilidad de sus ecosistemas, ¿no? Y en el aprovechamiento de ello, ¿no? Fomentar la iniciativa pública y privada, ¿no? Pero siempre a través del diálogo, la participación ciudadana y la consulta previa a los pueblos originarios, porque si bien es verdad que en los primeros planes han sido muy urbanos, ¿no? En los estudios que implique el ámbito rural y especialmente de las zonas de la sierra y de la zona de la selva, hay que incorporar a las comunidades campesinas y a las comunidades nativas, porque evidentemente ellos tienen mucho que opinar, ellos probablemente hasta nos enseñan a nosotros cómo intervenir en esos territorios. Y entonces, ¿no? Para eso tenemos que entender que el territorio no solamente el piso duro, es el suelo, el subsuelo, ¿no? Y acá hay toda una dicotomía respecto al tema de las concesiones. El dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubren, y en donde se desarrollan relaciones sociales, económicas, políticas y culturales entre las personas y el entorno natural, un marco legal institucional, y el que convergen los intereses, identidades y culturas de la población. Y entonces aquí está mucho más claro de que en cualquier territorio que nosotros intervengamos, ya sea una región o una cuenca o una unidad ecológica económica, ¿no? Vamos a encontrar población que tiene intereses específicos y no necesariamente van en consonancia, sino probablemente encontremos conflictos de intereses, que detrás de ellos hay identidades que tienen
propósitos sociales, antropológicos, ¿no? Y culturas que probablemente tengan que preservarse. Y entonces, solamente así, con un adecuado diálogo, como se mencionó, vamos a poder plantear, ¿no? Mejores políticas para la intervención del territorio. Y entonces, con ese objetivo, el Estado tiene que garantizar que en todos los ámbitos geográficos, ¿no? Los principios de subsidiariedad y solidaridad. ¿Qué quiere decir subsidiariedad? Es reconocer que esas competencias del conocimiento y del estudio debe hacerse a través de los gobiernos regionales y municipales, con la finalidad de lograr un desarrollo humano, integral, equitativo y sostenible, con la vigencia de los derechos y la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Aquí está mucho mejor expresado de cómo hoy el ordenamiento territorial tiene que contemplar incluso el estudio de las comunidades y de los derechos que tienen y las oportunidades que no se les puede negar. Y se debe conciliar el crecimiento económico, ya no solamente como se ve de una preocupación de aumentar la evolución de la agroexportación, porque efectivamente en todos los últimos años se ha aumentado la agroexportación con la expansión de la frontera agrícola, los proyectos de irrigación, sino que ahora hay que entender y conciliar con los intereses de la población, hay que sentarse en la mesa de diálogo, ¿no? Las comunidades con IFS distintos, y hay que, a su vez, ¿no? En la discusión, no dejar de lado el concepto de la sostenibilidad del territorio, la sostenibilidad ambiental, ¿no? Que se puede lograr con un clima de convivencia armónica y de participación democrática. Igualmente, ¿no? Impulsar y consolidar ciudades sostenibles como centros dinamizadores de desarrollo urbano y desarrollo rural. Pero, y esto en consonancia con el estudio de la jerarquía y complementariedad funcional, como por ejemplo este modelo de desarrollo que he mostrado en el caso del Cusco, y en donde se plantean los corredores económicos, ¿no? Y los proyectos de infraestructura que debe existir y que es esencial para todos los centros poblados. En todos los centros poblados tiene que estar garantizado agua, la energía eléctrica, la comunicación a través del transporte, ¿no? Y las comunicaciones, ¿no? Las telecomunicaciones. Porque a través de la satisfacción de estos servicios van a generarse las oportunidades de inversión. También crear o generar o impulsar, ¿no? El sistema de información territorial integral, ya no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional, ¿no? Como lo tiene el Ministerio del Ambiente, que tiene su información, su Sistema Nacional de Información Ambiental, o lo tiene el Ministerio de Vivienda con el Geoplan, pero también el gobierno regional ya dio inicio al Sistema de Información Ambiental Regional. Impulsar la investigación aplicada a la realidad territorial y la innovación tecnológica, orientar a resolver problemas estratégicos y al aprovechamiento de potencialidades. Miren, sobre este tema, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando tuve la oportunidad de ir a la represa de Itaipú, ¿no? Que está entre la frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, donde hay un enorme embalsamiento, como consecuencia de la represa, hay un gran embalsamiento, y lo que ha hecho el gobierno paraguayo es instalar una universidad prácticamente al lado de esta nueva laguna. Y todas las carreras ahí están vinculadas a qué hacer con el nuevo clima que se ha generado en este lugar, en Iguazú, ¿no? Y entonces, qué interesante, ¿no? Como, por ejemplo, muy rápido tuve oportunidad, yo sé que también lo hay acá, ¿no? Como granjas piscícolas, ¿no? Ya se estaban promoviendo en todos los centros poblados alrededor de esa laguna, que significa como unas jaulas acuáticas, ¿no? Donde se desarrolla la trucha, ¿no? Pero las diferentes especies se podrían desarrollar. Y entonces, ese es aprovechar su territorio, ese es aprovechar sus recursos, ¿no?
implementar, ¿no? Aplicar política de educación y salud, obviamente para mejorar los servicios a la población donde hay enormes diferencias, ¿no? Y en ese sentido hay que saludar, ¿no? Por un lado, que el Ministerio de Educación, ¿no? Ya ha planteado las escuelas del Bicentenario, y ya muy poco, dentro de poco va a sacar a licitación la ejecución a nivel nacional, se dice, de más de 1000 colegios del Bicentenario, como también, ¿no? Continuar la pandemia del coronavirus nos ha señalado una fragilidad en el sistema de salud, empezando desde la infraestructura, ¿no? Y impulsar, ¿no? Fortalecer el desarrollo de esta infraestructura. Y desde el punto de vista de la vulnerabilidad, naturalmente identificar las zonas de riesgo urbanos y rurales, ¿no? Para implementar planes de prevención. Ya estoy terminando, ¿no? Fortalecer la capacidad de gestión territorial, porque no solamente hay que hacer estudios, aprobar, planificar, sino hacer gestión del territorio con los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Para conseguir financiamiento, lograr incentivos, ¿no? Y obtener de forma eficaz, ¿no? Poder revertir los efectos negativos del cambio climático. Igualmente, ¿no? Seguir impulsando este proceso de planificación de ordenamiento territorial de multiescala, porque pueden ser, como decíamos, nacionales, regionales, mesorregionales, locales, con intervenciones intersectoriales, en donde es esencial una mejor coordinación entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Vivienda, para nosotros, pero realmente, ¿no? Con agricultura, con minería, con energía, etcétera, ¿no? Participativo, como he podido observar que en la elaboración de unos planes de ordenamiento territorial en el Cusco, ¿no? Se ha caracterizado por tener mesas temáticas por ejes de desarrollo, y en donde han participado muchísimos representantes del Estado y de la sociedad civil, ¿no? ¿No? Porque esa es la mejor forma para tener ¿no? Una herramienta de gestión pues muy integrada con el territorio. Y entonces, ¿no? Esto significa implementar un sistema nacional de gestión territorial, ¿no? Como por ejemplo, en la gestión de riesgo de desastres, existe un sistema nacional de gestión del riesgo de desastres. Algo parecido se puede implementar a nivel nacional, de un sistema nacional de gestión de riesgo, de gestión territorial, en donde se puedan articular los 3 niveles de gobierno, obviamente los diferentes sectores, y de esa forma compatibilizar los planes regionales con los planes locales y con los planes nacionales, ¿no? Y por último, ¿no? Desarrollar la zona de frontera, porque las zonas de frontera, ¿no? Están muy débiles, ¿no? Si llama la atención las diferencias que existen entre la infraestructura de nuestros países vecinos, ¿no? De todos los países vecinos, ¿no? Y pareciera que nosotros en el país no tenemos la capacidad, como podemos ver, de poder articular planes de ordenamiento territorial, porque es un sustento para la inversión. Yo sé que hoy, por ejemplo, obliga a hacer una actualización hasta de los planes de ordenamiento territorial, porque se ha aprobado el Plan Nacional de Infraestructura, y ese Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? Tiene planteamientos que tienen una gran importancia para el ordenamiento territorial de las diferentes regiones del país, porque hay un esquema de integración de toda la región de Cusco Puno con la costa, ¿no? Desde Ica, Moquegua, Tacna, ¿no? Y que es muy importante, ¿no? La ejecución, ¿no? La extensión de la red gasífera. Entonces, hay muchos proyectos nacionales que van a tener un impacto en el territorio. Entonces, las perspectivas, como me han pedido en esta presentación, está resumido con este conjunto de recomendaciones que han también surgido en el Acuerdo Nacional,
y que al estar aprobado y ser una política de Estado, viabiliza que esto se pueda ejecutar. Hay que sumarse, hay que entender este proceso. Yo creo que la dinámica de la gestión territorial ya está presente en las diferentes regiones. Yo creo que está muy presente también en la región Cusco. Solamente les queda a los arquitectos no se alejen del proceso de ordenamiento y acondicionamiento territorial, participen porque también hay una ausencia de arquitectos en estos campos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, arquitectos.